Entonces vamos a estar aprendiendo la liturgia del ayuno y estaré respondiendo algunas preguntas que yo mismo me voy a hacer. Porque ayunar no es pasar hambre, ya que hay un ayuno que llaman ayuno intermitente, que este ayuno es dietético, lo usan como para adelgazar, pero nosotros ayunamos es para sacar tiempo para estar en la presencia de Dios, ya que ayunar no es por pasar hambre, porque a veces pensamos que vamos a cambiar a Dios, pero no. Nosotros cuando ayunamos nos damos cuenta de la necesidad que tenemos del alimento, ya que ahí nos damos cuenta que el cuerpo sin el alimento no puede subsistir. Así como nuestra vida espiritual sin Dios tampoco puede subsistir. Entonces, allí nosotros nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de estar en la presencia de Dios, buscándole en ayuno y oración, ya que el ayuno no es sentarnos a esperar que lleguen las 12. Una vez llegué a un templo donde decía ayuno el sábado 9 de la mañana a las 11, y la verdad es que yo eso todavía no lo he podido entender, porque el ayuno comienza cuando termina el día. Por ejemplo, hoy estamos a 26. Entonces, cuando terminó el día 25, que fue a las 12 de la noche de anoche, ya nosotros estamos ayunando. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ya estamos ayunando, porque por ejemplo, si usted come a la 1 de la mañana o comió a la 1 de la mañana en el día de hoy, ya usted no está ayunando. Porque el ayuno comienza a las apenas que es el minuto, o sea, lo que llaman hora cero. Entonces, de ahí en adelante, ya nosotros estamos ayunando. O sea que si nos vamos hasta las 12, estaríamos ayunando ¿cuánto? 12 horas. Entonces, ¿cómo se explica eso que un ayuno comienza a las 9 de la mañana? Eso nos lo enseña la Biblia. Cuando damos gloria a Dios, entonces los ayunos bíblicos no son como algunos hoy en día, ya que por ejemplo en la Biblia no encontramos que el ayuno se levante a las 12. Ya esa es una forma, una costumbre que nosotros hemos adquirido hoy en día, y realmente vale, es un esfuerzo, pero por ejemplo es un ayuno que se acaba a las 11 de la mañana. Eso es un desayuno tarde, porque realmente no se ha ayunado 12 horas. Entonces por lo menos uno debe de ayunar 12 horas. Nosotros vemos los ayunos bíblicos que eran ayunos bien prolongados, aunque nosotros no vamos a obligar que tienen que ser así. Por ejemplo, nosotros vemos el ayuno de la hermana Esther, el ayuno de la hermana Esther, la que fue reina allá en Persia. Ella, sin más allá ni más acá, sencillamente dijo, bueno, le dijo a su tío Mardoqueo,
Le digo, bueno, dile al pueblo que ayunen por mí 3 días y yo voy a estar ayunando con mis doncellas 3 días también. Y le cuento que 3 días de ayuno para el que no esté acostumbrado, eso es bastante difícil. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Entonces, la carne lo que quiere estar es bien alimentadita. Quiero decirle que científicamente es sabido que los ayunos también son medicinales. O sea que no únicamente ayudan a lo espiritual, porque estamos sacando tiempo para Dios. Estamos sacando tiempo para escudriñar, para que Dios nos revele mensaje a través de su palabra. Hoy en día, los predicadores no van donde el Señor ayuno, sino donde el Señor Google. Entonces, qué bueno que Dios nos revele los mensajes en ayuno y oración. Demos gloria a Dios. Bueno, ¿por qué debemos de ayunar? Debemos de ayunar para ser humildes. Amén. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El cristiano que no ayuna con nada se le vuela la piedra. Bueno, pocos amenes, pero yo les voy a dar cita bíblica. El pasaje que leímos, o vamos a seguir leyendo, como dice, porque esto que dice aquí en Éxodo, esto es algo maravilloso, porque dice que, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió las tablas de la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces fíjese lo importante que es hablar con Dios. Moisés estuvo cerca de Dios, hablando con él en ayuno y oración. Y el que está cerca de la miel, algo se le unta. Moisés se untó de Dios. Hermano, amigo, nosotros también nos podemos untar de Dios. Bendito el nombre del Señor. Que en las mañanas, los inconversos no vean en nuestro rostro un ogro, un enfado, sino que vean lo que vio el pueblo de Israel en el rostro de Dios. Resplandecía. Que la gente vea en nosotros santidad. Amén, hermanos. Que la gente vea en nosotros que hemos estado cerca de Dios. Porque entre más nos alejamos de Dios, vamos a ser igual a los demás pueblos. ¿Y qué le pasa a los demás pueblos? Los demás pueblos no reflejan a Dios. Reflejan es al enemigo. Entonces dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación
volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Algo que me llama mucho la atención es que Moisés venía bajando del monte y él, como no tenía espejo, él ni cuenta se había dado. Entonces, hermano, qué bueno que nosotros no nos demos cuenta, pero los inconversos sí se dan cuenta. Que nosotros tenemos momentos en cercanía con Dios. Amén, hermanos. Tenemos momentos en cercanías con Dios. Y si es en ayuno y oración, mucho más. Entonces, a raíz de que Moisés era un hombre de ayuno, que era un hombre de oración, ¿qué dice la Biblia? Que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Por eso fue que dije que hay cristianos que con nada se les vuela la piedra porque no ayunan, porque no buscan de Dios. Usted sabe lo que molestaban a Moisés. Esa quejadera. No, hermano. Entonces, si usted siente explotar, ayuno. Si usted siente que la ira lo visita, ayuno. Si usted siente que quiere ser grosero, ayuno. Bendito el nombre del Señor. Hermano, y esto cójalo de parte de Dios. Porque es que hoy en día, cuando se convoca ayuno, parece que fuera como que, ay, me van a subir en la torre de allá de un templo y me van a tirar. No, hermano, si es que el ayuno es algo que lo estamos necesitando urgentemente. Mire, hermano, esto es tan urgente y tan olvidado, porque todos nosotros en la vida tenemos proyectos. ¿Quién no ha tenido proyectos en esta vida? Todos hemos tenido proyectos, ¿cierto? El Señor, uno de sus grandes proyectos, ¿cuál era? Comenzar su ministerio. Y la Biblia dice que la noche antes de él hacer el llamado, hermano, presta atención, hermano, preste la atención a la palabra. Hermano, antes de el Señor hacer el llamado a sus discípulos, la noche antes, que dice la Biblia que pasó toda la noche orando. Y él no necesitaba hacerlo. Lo hizo para darnos ejemplo a nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros nos inventamos proyectos y fracasamos porque no tenemos a Dios como la fuente de seguridad para que ese proyecto sea fructífero? Bendito el nombre del Señor. Porque cualquiera puede decir, llamar a 12 hombres, ¿quién no hace eso con tanta gente floja que hay por ahí? Pero eran los 12 discípulos, fíjese, y con todo eso, que el Señor ayunó toda la noche, y era Dios manifestado en carne, se le voló Judas. Ahí se metió Judas. Entonces, cuidado en un proyecto de matrimonio se mete Judas. Y Judas no únicamente traicionó, Judas también era ratero. Entonces, nosotros tenemos que programarnos con Dios para que el Señor sea quien dirija todos nuestros proyectos.
Porque hermano, a veces le damos tanta importancia a nuestra alimentación. Mire, científicamente, lo más esencial para un organismo, primero el oxígeno, segundo el agua, tercero el sueño y cuarto está la alimentación. Entonces fíjese, para que se dé cuenta que la alimentación no está en el primer lugar y algunos viven es para comer. Imagínense, y nosotros como cristianos, ¿cuánto necesitamos ayunar? Esto tiene que ser aprendido. Por eso yo decía que esta es la liturgia del ayuno, porque nosotros aquí no podemos decir, hermano, 3 días de ayuno, porque le cuento que el mismo día ya hay que tener ambulancia allá a la entrada. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso. Pero hermano, usted no tiene ni idea el resultado que da ayunar. Eso da una fuerza espiritual como usted no se lo imagina. Y le voy a dar un corto testimonio, porque lo digo para la gloria de Dios. Yo, gracias al Señor, que ya cumplí el año pasado 50 años de estar aquí en la iglesia. Y he escuchado, por ejemplo, el hermano Plutarco Torre contaba de un lugar de esos tiempos de 40 años atrás, por ahí por el Magdalena, que había un pueblo donde todos eran convertidos. Hasta los gallos no decían cóscoro yo, sino gloria a Dios. ¿Pero por qué, hermano? Porque era una iglesia que ayunaba. Hermano, que no nos pase como lo que le está pasando a Estados Unidos hoy en día. Mire, Estados Unidos para el siglo XVIII llegó a tener un presidente evangélico. Si usted no lo sabía, se llamó Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln estableció el Día de Acción de Gracia. ¿Y cuál era el Día de Acción de Gracia? Y es que todo Estados Unidos ayunaba ese día. Entonces, imagínense, toda una nación, hoy en día Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes, pero póngale que en esa época tenía 100 millones. ¿Usted sabe lo que son 100 millones de personas ayudándole y clamándole a Dios todo el día? Dios tiene que bendecir a ese país, bendito el nombre del Señor. Y eso fue Estados Unidos. Estados Unidos a comienzos del siglo XIX. Ahí encontramos la calle Azusa, donde en el 1903-1904, donde se dio ese derramamiento del Espíritu Santo. Y luego esas cantidades de misioneros que salieron para todo el mundo. Millones de Biblias se imprimían para evangelizar a todo el mundo. Pero se murió Abraham Lincoln. Y luego vinieron otros presidentes. ¿Y sabe en qué terminó el Día de Acción de Gracia? Hoy se llama el Día de San Valentín. Un día santo por un día pagano. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Hermano, Estados Unidos tenía comida para darle a todo el mundo. Repartían comida donde quiera que había una hambruna. Pero es que un pueblo que se humilla a Dios, Dios lo exalta, bendito el nombre del Señor. Aleluya.
Hermano, no es fácil. No es fácil. Ayunar no es fácil. A la carne no le gusta. Pero aunque no le guste, lo necesitamos. Necesitamos ayunar. Porque hermano, usted no puede decir que es cristiano y no ayuna. Porque el Señor dijo, ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Entonces, si usted no ayuna, no está siguiendo las pisadas de Cristo. O sea, esto no me lo estoy inventando yo. Estoy razonando de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ayunar? O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que nos hemos desacostumbrados. Y luego cuando venimos, llegamos a las 9 o a las 10, traemos el celular y nos sentamos a chatear. Y no disfrutamos de la presencia de Dios. Porque el problema no consiste en que estemos acá en el templo. Lo bueno consiste es que nadie nos va a tocar la puerta. Porque hemos sacado ese tiempo para buscar el rostro de Dios. Demos gloria al Señor. Entonces, hablando de los buenos resultados del ayuno, en un tiempo se hacían retiros por todas partes. Por ejemplo, yo soy de allí del centro de Bolívar y para allá siempre festejan son los carnavales de Barranquilla. Cartagena no tiene nada que ver, a pesar que es otro departamento, pero como que se fue por allá por la oriental. Entonces, en los carnavales, 3 días de retiro. Nos íbamos el día antes. Y esos 3 días era ayunar. Lo suspendíamos a las 6 de la tarde y algunos hasta nos pasamos para el otro lado, que este ayuno se llama ayuno cruzado. Entonces nos pasábamos orando toda la noche y el día siguiente seguíamos orando. Bueno, lo que le quiero contar es que un hermano, él estaba en ese ayuno cruzado, había ayunado todo el día, había orado toda la noche, pero necesitaba ir al pueblo más cercano, porque se le presentó una urgencia. Entonces allí en ese pueblo estaban festejando los carnavales. Era sábado de carnaval. Entonces el hermano era conocido, algo así como yo, en el sector donde yo me levanté. Entonces ese hermano, él llegó de el retiro, pero no había suspendido el ayuno. Él hacía su vuelta y se regresaba. Y resulta que uno de sus antiguos amigos estaba bebiendo así una cantinita. Y lo llamó y le dijo, ay fulano, y le mostró la cerveza. Y el hermano cuando lo vio le dijo, respete. Y enseguida borrachito volteó los pies y cayó por allá. Entonces se paró el borrachito y le dijo, hombre hermano, no, y eso que no te reprendí. Te hubiera reprendido. Bueno, ¿cuánto damos gloria a Dios? Hermano, porque es que el ayuno nos da autoridad. Amén, hermano. El ayuno nos da autoridad sobre las fuerzas malignas. Porque este hermano consideró que eso era un irrespeto. Que el otro le ofreciera una cerveza sabiendo, conociéndolo, que él no se la iba a recibir. Entonces, vemos que en uno de los evangelios se narra donde los discípulos no pudieron hacer nada con un jovencito
que era ciego, que era mudo, que era sordo, y ellos no pudieron hacer nada. Entonces viene el Señor y les dice: generación de incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar yo con ustedes? Tráiganmelo acá. Y cuando se lo trajeron, el Señor le reprendió ese espíritu, y aquel jovencito quedó totalmente sano. Y ellos quedaron con la inquietud y le dijeron: Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Y el Señor le dijo: lo que pasa es que este género, esta especie, sale con ayuno y oración. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Entonces, todo cristiano necesita ayunar. Todo cristiano necesita ayunar. Tenemos que tener este buen hábito de el ayuno, porque el ayuno nos hace humildes. El ayuno nos hace ser seres humanos, porque a veces la carne se exalta, pero la Biblia dice que la carne es débil. Nosotros somos fuertes es en la presencia de Dios. Pablo dice que cuando soy débil, entonces soy más fuerte. ¿Por qué? Porque sintiéndome débil, yo busco a Dios. Pero imagínense, el que se siente fuerte en la carne está en camino a la derrota. Entonces, ¿por qué debemos de ayunar? Porque necesitamos protección. Miren, encontramos en la Biblia dos relatos muy hermosos. Uno, el de Nehemías. Nehemías había regresado después de 70 años del exilio. Ellos estaban en Babilonia y regresaron y andaban así en manada. Todo un pueblo, quizás habían 500,000 personas, no sé, pero eran muchas personas. ¿Y sabe qué hizo Nehemías cuando entró al territorio de Israel? Usted puede leerlo, está en el libro de Nehemías. Allí dice que él convocó ayuno a orilla del río Aba, y ayunaron, y ese ayuno les fue propicio en gran manera. Pero ¿qué tal que ellos hubieran dicho: no, por allá hay una vaquita, pero hay una vaquita que nos las vamos a comer asada con yuca? No, se olvidaron de la vaquita, y ellos se concentraron en su ayuno, y Dios les fue propicio por ese ayuno. ¿Cuál es el otro ayuno maravilloso? El que propone Esther. Esther estaba en un pueblo que no era su pueblo. Estaba en un hogar que estaba en ese hogar. Fue porque Dios la llevó ahí con un propósito, con un fin. Entonces, cuando ella se enteró de lo que estaba pasando, porque miren, Amán era de los descendientes de Amalek, y Amalek siempre aborreció a Israel. Entonces, Amán era el segundo después de el rey Asuero. Entonces, él un día dice: bueno, voy a proponerle esto al rey para ver si logro saciar mi odio contra esos israelitas. Entonces, el güey le dijo: rey, aquí en tu territorio, que eran hoy en día varios países, porque me dice, hoy en día la India es un país muy gigantesco. En esa época había más provincias que pertenecían a ese reino. Bueno, entonces
este hombre fue y le dijo, aquí hay un pueblo en todo tu reino que ese pueblo a ti no te sirve para nada. Lo que hacen es molestar. Entonces resulta que el rey como que estaría entretenido en otras cosas, ni analizó, ni averiguó, ni nada. Entonces le dijo, bueno, hazte unas cartas y aquí está mi anillo. Y él se hizo las cartas y las selló con el anillo del rey y le puso una fecha para que en esa fecha, donde quiera que hubiera un israelita, lo podían matar y quitarle sus propiedades. Y esa noticia se regó y el pueblo de Israel no sabía nada. Pero un día Mardoqueo, que pasaba pendiente de la reina, se enteró y fue cuando le hizo saber a la reina, hasta consiguió una copia del edicto. Entonces la reina cuando lo miró y le dijo, bueno, esto está bien difícil, pero para comenzar, ayunen por mí todos los hebreos, ayunen por mí y yo aquí estaré ayunando con mis concubinas. Y ayunaron 3 días. Entonces imagínense, 3 días ayunando y ella se va a presentar ante el rey. El rey tenía meses que no la llamaba, porque antes los reyes eran así. Los reyes, ellos tenían una potestad muy grande. Entonces el que se acercara sin ser llamado, si él no cogía el bastón que era de oro y se lo mostraba para que la persona lo tocara, si no hacía eso, estaba muertecito. Entonces se presentó la reina a donde estaba el rey después de 3 días de ayuno. Entonces me imagino que tenía que vérsele algo de ese ayuno prolongado. Pero resulta que la Biblia dice que cuando el rey la vio, se puso en pie, le extendió el cetro y se enamoró más de ella. Y le dijo, reina Esther, hasta la mitad de mi reino, di qué es lo que quieres. Y ella le habló de un banquete. Y invitó al rey, invitó también a Amán. Bueno, para no alargarle la historia, usted la puede leer en el libro de Esther, está en el capítulo 4. Resulta que por ese ayuno comenzaron las cosas a favor del pueblo de Israel. Por un ayuno de 3 días. Bendito el nombre del Señor. Entonces resulta que Amán había hecho una horca de 50 codos, ¿sí? Un codo 50 centímetros. O sea, era una buena liana, como dicen, o vamos a hablar en nuestro lenguaje, una cabulla. Imagínense una cabulla de 25 metros. Allí pensaba Amán guindar a Mardoqueo. Y resulta que el que fue guindado allí fue Amán. Y al final Dios puso a Mardoqueo en la casa de Amán. Entonces cuando todos los de Media y de Persia se dieron cuenta que ahora quien gobernaban eran los hebreos, porque Esther era la esposa del rey y ahora era Mardoqueo el que estaba el segundo en mando. ¿Qué dice la Biblia? Que muchos de los de Media y de Persia se hacían pasar por hebreos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermano, es que un ayuno es muy importante. Amén, hermano, ¿usted lo cree? Hermano, un ayuno es muy importante, pero ya les dije, ayunar
no es pasar hambre. Ayunar es sacar tiempo para hablar con Dios. Para nosotros de esta manera estar allí en la presencia de Dios. Allí estamos contemplándole. Y a manera que va pasando el tiempo, nos va haciendo más fácil. Entonces ya no vamos a querer soltar el ayuno a las 12, sino a la 1. Y después a las 2, y después a las 3, y después a las 4. Aunque muchas veces uno tenga visiones. Porque, por ejemplo, una persona cuando tiene bastante sed, que está en un desierto, está en el mar, él ve así como cosa, pero resulta que es el mismo deseo. Entonces, cuando uno está ayunando, yo recuerdo que una hermana nos contó que ella estaba ayunando hasta las 6 de la tarde. Y como a las 4 de la tarde ella estaba sentada en una de, así como las bancas que están al fondo, pero de una sola tabla. Entonces ella tuvo una visión. Imagínense, le iban pasando una bandeja así por delante o sería que se durmió un momentico, no sé. Y resulta que él le tiró un mordisco y mordió la tabla. Entonces, todo eso le puede pasar a uno, hermano. Pero hay que seguirlo intentando, amén. Hay que seguirlo intentando. Bueno, la otra parte por la cual nosotros debemos ayunar, que es supremamente importante, es la de buscar, es para buscar dirección de Dios. Que Dios sea quien nos oriente, que Dios sea quien nos muestre, bendito el nombre del Señor. Porque es que a veces nosotros comenzamos nuestras empresas, hoy se le llama emprendimiento. Pero cuando digo empresa no me estoy refiriendo a algo material, sino un proyecto, ya que todo ser humano de alguna u otra manera tiene proyectos en su vida. Y cuanto más Dios, porque Dios sí conoce nuestro futuro. Nosotros no lo conocemos, pero Dios sí conoce nuestro futuro. Entonces no podemos embarcarnos de cualquier manera. No podemos embarcarnos en el primer bus que pase, porque hay un dicho que dice que el que no sabe para dónde vas, para cualquier bus le sirve. Pero nosotros los cristianos no debemos de vivir de esa manera. Siempre tenemos que vivir direccionado por Dios, hasta para estudiar. ¿Cuántos estudiantes han perdido semestres? Porque después que arrancaron se dan cuenta que eso no es lo de él. Por ejemplo, yo tuve un amigo de mi época que él al principio quería ser médico, pero resulta que el tercer semestre lo reprobó 2 veces. Entonces fue cuando se dio cuenta que la medicina no era lo de él. Y luego se matriculó para ser un sociólogo y ahí sí le fue bien. Entonces imagínense, 4 semestres de medicina, la medicina que es tan cara. Entonces Para todo hay que buscar la dirección de Dios. No decir alegremente, hermano, voy a hacer esto. Ya oraste,
ya ayunaste, ya buscaste la dirección de Dios, ya le pediste a Dios que Él abra puertas y que esas puertas no se cierren. Y eso nosotros lo logramos es en ayuno y oración. Bueno, el propósito de este ayuno, los que estemos ayunando hoy, es por nuestras familias. Algunos no sé si es porque estaban orando en sus casas. Se dijo que a las 6 y algunos vinieron prácticamente a las 10. No sé si de pronto era que estaban orando allá en sus casas. Pero hermano, Dios espera que verdaderamente nosotros demostremos que nos interesan nuestras familias. Mire, cuando yo me confieso en esta mañana, cuando yo comencé mi vida cristiana, yo ayunaba todos los domingos, hermano, porque la verdad es que no es justo, y perdone que lo diga, no es justo que un cristiano que no tiene perrito que le ladre, porque por ejemplo una madre que tiene 7 o 8 pelados que tiene que arreglarlos, se justifica que llegue tarde, pero un cristiano que está solito, que se puede hasta acostar, si le da flojera de bañarse cuando levante, se baña cuando se acueste y se levanta ya bañado y se viene. Pero la verdad es que ¿cómo vamos a demostrar nosotros que amamos a nuestra familia si venimos a las 10, hermano? Y esto es una convocatoria de nuestros ancianos. El consistorio ha convocado a los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en todo el país para que ayunemos por nuestras familias. Entonces, yo no puedo ser la excepción. Entonces, lo que le quiero contar esto, cuando yo me convertí, porque yo le he contado algunas cosas, porque a mí no me gusta hablar mucho, no porque haya hecho nada malo en mi conversión, sino que no me gusta hablar de mí mismo. Pero imagínense, cuando yo me convertí, mi hermano, que yo dormía junto con él, mi hermano mayor, todos dos éramos unos jovencitos, cuando me veía orando, me decía, párate porque te voy a pegar una patada. Y yo a veces me paraba porque yo digo, me puede hacer un daño, porque el diablo es malo. Hermano, una hermana que tenía ideas de izquierda, y yo me acuerdo que le regalé una Biblia. Imagínense si hará rato. Esta Biblia hoy en día vale 130,000 pesos. Y cuando yo le regalé la Biblia me costó 1,000 pesos. Imagínense si hará rato. 1,000 pesos así de las mismas. Bueno, y resulta que yo ayunando por mi familia, ayunando por mis tíos, y yo invité a mi hermana, que teníamos un culto especial de confraternidad y se iba a hacer en el mismo colegio donde ella estudiaba. Hermano, ¿y cómo será la obra de Dios? ¿Y cómo será cuando uno busca de Dios? En un colegio donde estaban todos sus compañeros, la única que levantó la mano fue ella. Y ahí está sirviéndole a Dios. Y eso hacen por ahí como 48 años. Mi hermana menor también levantó su mano. Y ahí está sirviéndole a Dios. Porque hermano, cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿usted cree que eso es como lo interpretan algunas denominaciones? No, lo que pasa es que si yo creo, la luz entra a mi familia. Y como ya yo creí,
Ahora mi deber es alumbrarlos a ellos. Mi deber es interceder por ellos. Yo una vez les enseñé esto a ustedes. Y es que cuando Pablo dice que entregó a Alejandro el calderero, se lo entregó a Satanás para que no aprenda a blasfemar. Y luego entregó a 2 más. ¿Sabe qué es entregar a alguien a Satanás? Es que la iglesia se reúne y el pastor dice: no vamos a orar por fulano, no vamos a interceder por él. Dejémoslo. Y la iglesia se compromete a no orar por él. Y fue entregado a Satanás. Hermano, cuando usted y yo no oramos por nuestra familia, se la estamos entregando a Satanás, porque no estamos intercediendo por ellas. Porque ¿quién más va a interceder por ellas que nosotros que conocemos a Dios? Los inconversos no lo van a hacer. Entonces, ¿cuántos cristianos han dejado a sus familias desamparadas? ¿Por qué? Porque no oran ni por ellos mismos. Porque hay una cantidad de cristianos que ni oran. Y ojalá que estuviera equivocado. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, Dios nos ayude para que tengamos corazones sensibles. Porque lo que más debe de dolernos a nosotros es nuestra familia. Yo puse por ahí una laminita, no sé si ustedes se acuerdan, en el grupo de la IPUT, donde dice que el principal rebaño es tu familia. Entonces nos toca pastorearla, bendito el nombre del Señor. Entonces, realmente, mis hermanos, porque imagínense, si en una convocatoria de esta nosotros nos hacemos los orejas sordas, ahora cuando no haya convocatoria, entonces no tiene por qué ser así. Porque es que yo este testimonio que les di de mi familia es real. Entonces bajé la guardia. Claro que muchos de mi familia se han convertido por allá muy lejos. Toda una familia mía se convirtió. Porque yo le decía al Señor que sean pentecostales, porque algunos se consuelan. No, está en una iglesia. No, hay que decirle, Señor, que sean pentecostales así como yo soy pentecostal. Mándale un pentecostal. Y Dios se lo mandará, bendito el nombre del Señor. Dios le mandará un pentecostal y como estamos intercediendo, esa persona se convertirá. Y será una gran bendición para esa familia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hemos aprendido en esta mañana lo que es la liturgia del ayuno. No ayunamos para cambiar a Dios. Ayunamos para cambiar nosotros. Porque nosotros somos los que necesitamos de cambiar. Miren, mis hermanos, el ayuno es tan importante ante Dios. No sé si usted habrá leído Jonás capítulo 3. Dios había decidido destruir a Nínive. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo para que nos demos cuenta que ellos humanamente no tenían opción. Humanamente ellos, hasta tal punto que Jonás ni quería ir a evangelizarlos.
porque él decía, esa gente que se lo lleve el diablo. Capítulo 3 del libro de Jonás. Dice, verso 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Estoy leyendo en el capítulo 3 de Jonás, el verso 5. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Yo les he dicho a ustedes que cilicio eran unos mantones untados de ceniza, que ellos se los echaban encima como señal de humillación. Dice, el 5 dice que todos estaban ayunando, desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Imagínense, hermanos, si Dios le tuvo compasión a una gente muy mala, 120,000 personas. Los ninivitas en la historia, a ellos le llamaban reductores de cráneos. Hoy en día todavía no se sabe ni cómo lo hacían. Ellos le quitaban a sus enemigos el cuero cabelludo y lo mostraban como trofeo. Eran muy crueles, pero un día Dios les habló. Y Dios conmovió sus corazones, y ellos se arrepintieron en ayuno y oración. Y como se arrepintieron en ayuno y oración, Dios los perdonó. ¿Por qué no se pone en pie, mis hermanos? Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas tendrá Dios que perdonarnos a nosotros? Por nuestra insensibilidad, falta de humillación. Yo aprendí andando por ahí en el campo misionero, porque a veces decimos, ¿qué pueblo tan duro? Hermano, pueblo duro no hay. Los duros somos nosotros, que no buscamos como debemos de buscar a Dios. Porque un don avivado nadie lo puede resistir. Un don avivado por el ayuno y la oración, nadie lo puede resistir. Oremos, Señor Jesús. Oh, a ti la gloria, Cristo. Gracias te damos, Jesús. Oh,